Buenos días con todos los presentes. Quiero agradecer al Comité Científico por la invitación y espero que la presentación que voy a compartirles sea productiva para todos ustedes. El tema que vamos a desarrollar, como ya lo mencionaron, es cuidados ante el dolor, catéter subcutáneo y bomba elastomérica. Uno de los objetivos esenciales de los cuidados paliativos en el domicilio es el control del dolor y de algunos síntomas. Por eso es que la vía subcutánea resulta ser muy útil, ya que es una vía de administración de manejo bastante sencillo, es confortable para el paciente, le ofrece autonomía, tiene mínimas complicaciones en comparación con otras vías de administración y los cuidados son mínimos realmente. Y gracias a un adecuado entrenamiento del familiar, este puede administrar los medicamentos por esta vía en el domicilio, lo que va a mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes y también de sus familiares, ¿no? Por eso es que esta vía de administración tiene tanta aceptación por los familiares. Como ven, por ejemplo, en la imagen, ahí el paciente tiene un infusor que está aquí en la mesa y está realizando una actividad recreativa que es un partido de ajedrez con su familiar. Entonces, esta vía de administración les ofrece esta posibilidad, ¿no? De recibir sus tratamientos en su entorno familiar y brindarles una mejor calidad de vida. Algunas características de la vía subcutánea, ¿no? Esta vía nos va a permitir la administración de fármacos tanto en bolo como en infusión continua. En infusión continua vamos a hacer usos de los infusores elastoméricos. En bolo simplemente la administración es con una jeringa. Los volúmenes sí son pequeños, de 2 a 3 mililitros como máximo. Y se utiliza generalmente para aliviar el dolor agudo, ¿no? En el caso de la infusión continua, sí se permite administrar mezclas de fármacos, los volúmenes también son mayores y no se requiere tanta manipulación como cuando se hace en bolo. Otra, beneficio de la vía subcutánea es que se puede hidratar al paciente por esta vía. Eso se conoce como hipodermoclisis. En la literatura hablan que se puede infundir por vía subcutánea un volumen de 500 mililitros hasta 1500 mililitros y la zona a elegir para la administración de esta vía es la zona abdominal. Otra característica de esta vía es que a diferencia de la vía oral, se evita el metabolismo hepático. Con esto se va a lograr una alta biodisponibilidad del medicamento, cerca del 90%. Y esto va a permitir que el medicamento llegue más rápido a la circulación sanguínea y su efecto terapéutico también sea más rápido, ¿no? Se sabe que es entre 15 a 30 minutos después de iniciada la administración del fármaco que empieza el efecto. En algunos factores que influyen en la absorción del medicamento por esta vía. La superficie de absorción, ¿no? A mayor superficie va a haber mayor absorción. Por eso es que cuando se usa para hipodermoclisis, la zona ideal es el abdomen. El volumen y la concentración de la solución. Si tenemos un mayor volumen y una mayor concentración de la solución, esto también puede influenciar en una disminución de la absorción del medicamento. El peso molecular del fármaco. Moléculas más grandes también van a absorberse de manera más lenta. El estado de la piel, si es la zona a elegir, ¿no? Es una zona que presenta fibrosis o ha sido irradiada o está indurada, todo esto va a influir en la absorción del medicamento. Y la adición de enzimas, ¿no? Existe una enzima conocida como hialuronidasa que al agregarla a la solución va a permitir incrementar el volumen que podemos administrar por esta vía, ¿no? De hasta 5 mililitros, por ejemplo. Y el ángulo de administración por esta vía es muy importante, ¿no? Como ven acá en la imagen, el ángulo es de 45 grados y la técnica también es bastante importante. Se tiene que coger el pliegue con el dedo índice y pulgar para
poder administrar correctamente este medicamento por esta vía. En cuanto a las ventajas y desventajas de la administración por vía subcutánea, tenemos en cuanto a las ventajas que es, como les digo, una técnica segura, ya que a diferencia, por ejemplo, de la vía endovenosa, no presenta las mismas complicaciones que tenemos por esta vía. Es efectiva, al igual que las otras vías de administración, es menos dolorosa porque se utilizan agujas de pequeño calibre. Proporciona confort y autonomía al paciente y es de fácil uso por el familiar en el domicilio, ya que requiere un mínimo entrenamiento del familiar. Y como les mencioné, tiene menores efectos secundarios y menores complicaciones en relación a otras vías de administración. También es de menor costo. En cuanto a las desventajas, bueno, hay un número limitado de fármacos que pueden ser administrados por esta vía. También en el caso del bolo, como les mencioné, los volúmenes son pequeños, hasta 2 a 3 mililitros es lo que tolera el tejido subcutáneo en bolo, pero en infusión sí podemos administrar mayores volúmenes. Y en cuanto a las reacciones locales, pueden existir tanto al material como a los fármacos administrados, ¿verdad? La principal complicación que puede ocurrir es la irritación local, también la induración. Y también podríamos tener una salida accidental del catéter, sobre todo cuando es utilizado en infusión continua. En cuanto a las indicaciones de la administración por esta vía, básicamente están relacionadas cuando se pierde o es imposible la administración de medicación por vía oral, ¿no? Ya sea porque el paciente presenta dificultad para la deglución, en el caso de que tenga un cáncer oral o tenga dolor al deglutir, si el paciente presenta náuseas y vómitos persistentes, ¿no? Que no sean controlados, si el paciente tiene obstrucción intestinal, si hay presencia de fístulas traqueoesofágicas o digestivas, especialmente si son a nivel del intestino delgado, del duodeno, ya que ahí se absorbe la mayor parte de fármacos. Si el paciente tiene un estado confusional, debilidad extrema o está en estado de coma, la necesidad de sedación paliativa y la situación de agonía. En cuanto a las contraindicaciones, son muy pocas, básicamente si el paciente se encuentra en anasarca, si tiene una coagulopatía severa y si está en un estado de shock, ya que por la hipoperfusión que se padece, no habría una buena absorción del fármaco. Y también no está indicado si es que el paciente tiene antecedentes de haber presentado infección en el sitio de inserción de los catéteres, ¿no? Ha tenido una historia de varios episodios de infección, entonces tampoco es candidato a esta vía. Entonces vamos a hablar primero del catéter subcutáneo, ¿no? Al inicio, este era, seguro que lo recuerdan, ese era el dispositivo que se utilizaba para administrar fármacos por esta vía. Era una alita de metal. Su duración era corta, ya que el material es rígido, era incómodo para el paciente y su duración, como les digo, era corta, de 5 a 7 días como máximo. Pero ahora, hoy en día se disponen ya de otros materiales, otros dispositivos con un material que ofrece mayor durabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos los catéteres periféricos cortos que usamos convencionalmente para canalizar una vía para acceso venoso. Se pueden utilizar para administración de tratamiento por vía subcutánea. Los tenemos en 22 gauge y 24 gauge. Pero en mi institución utilizamos los catéteres bifurcados, ¿no? Que son también unos catéteres que se utilizan para tratamiento endovenoso, pero se puede también utilizar para administración de vía subcutánea. Y lo especial de este catéter es su material. El material es de Vialón y esto le permite mayor duración de 7 a 15 días, aunque hay reportes de que se pueden mantener hasta 21 días si están en buenas condiciones. Y también por su material ofrece menores reacciones locales en comparación, por ejemplo, a los catéteres de metal, ¿no? Que teníamos antes. En cuanto a las zonas de punción, existen 5 zonas de punción que se pueden elegir. La zona deltoidea, que es en el brazo,
que generalmente se va a recomendar para administración de bolos. No es muy aconsejable para infusión continua, ya que la superficie de administración no es muy grande. También tenemos la zona infraclavicular aquí, más o menos a 2 a 3 dedos por debajo de la clavícula. Esta sí es de elección para infusión continua. Luego tenemos la zona del abdomen, que como les mencioné es una zona ideal para hipodermoclisis, pero también se puede utilizar para administración de fármacos en infusión continua. La zona anterolateral de los muslos, que al ser más sensible, se debe evitar para infusión continua. Y la zona interescapular no es una zona muy cómoda para el paciente, pero es de elección para pacientes, por ejemplo, con agitación psicomotriz, ¿no? O pacientes que hay un riesgo de que se pueda retirar el dispositivo, entonces se puede elegir esta zona. Es importante para elegir la zona de punción tener en cuenta si es un paciente caquéxico, tener en cuenta la zona que tenga mayor tejido subcutáneo, y también es importante tener en cuenta el grado de postración del paciente, ¿no? Ya que la zona a elegir debe ofrecerle al paciente comodidad, confort, y también hay que tener en cuenta que debe ser una zona de fácil manejo para el familiar. En cuanto a las zonas de piel que presenten edema, inflamación, estén irradiadas, por ejemplo, en cáncer de mama, que presenten pliegues o infección o cicatrices, deben de ser evitadas, ¿no? Y también se recomienda la rotación de la zona. Por eso es que cuando se hace el cambio de catéter subcutáneo, se recomienda no colocarlo en la misma zona, sino rotar a otra que podamos haber seleccionado. En cuanto a los materiales para la colocación de catéter subcutáneo, bueno, el catéter subcutáneo, como les digo, nosotros tenemos el catéter bifurcado que lo utilizamos en 24 o 22 Gauss, perdón. El antiséptico, que es el que tengan ustedes en sus unidades. Nosotros a veces tenemos alcohol o iodopovidona. Idealmente deberíamos usar clorexidina, pero si no disponemos, podemos usar de alcohol, ¿no? Por ejemplo, o iodopovidona. Guantes estériles, suero fisiológico, utilizamos un cloruro de 100 mililitros, jeringas de 3 mililitros, el apósito transparente que es de 10 por 12 y que tiene que ser transparente para poder visualizar el sitio de inserción y detectar a tiempo complicaciones locales, gasas y un conector libre de aguja, pero esto es opcional porque sé que en otras instituciones no hacen uso del conector, sino en esta zona, en esta imagen, ven, en esta zona colocan una llave de triple vía o a veces solamente la tapa tipo rosca, ¿no? Nosotros aquí colocamos un conector porque esta tapita es fácil de que se salga porque solo está a presión. Entonces con el conector, como es tipo rosca, permitimos la administración más sencilla de la medicación en caso que requieran bolos, ¿no? Y bueno, el uso de PPs también. En cuanto al procedimiento, como cualquier procedimiento que nosotros realizamos, un buen lavado de manos con la técnica correcta y la colocación de guantes. Hay que elegir la zona de punción, como les dije, en base al tipo de tratamiento que va a recibir el paciente, considerando el volumen y la medicación que va a recibir. Estas son las zonas que podemos seleccionar. Hay que desinfectar la zona y hay que esperar que seque el antiséptico para que haga efecto. Luego es importante purgar el catéter con suero fisiológico, basta con 0,5 para purgarlo. Luego se realiza un pellizco en la piel, como les digo, con el dedo índice y el pulgar, se coge el pliegue y se introduce el catéter en un ángulo de 30 a 45 grados, ¿no? Tiene que ser con el bisel hacia arriba. Importante retirar la guía que viene en el catéter. Se cubre con el apósito transparente, se verifica el buen funcionamiento del catéter administrando también 0,5 mililitros de solución salina y finalmente se rotula con la fecha de colocación y se hace el registro en la historia clínica si el paciente estuviera hospitalizado, ¿no? Tengo aquí un video, espero que lo pueda pasar. Es sobre la inserción del catéter subcutáneo en zona infraclavicular. A ver.
Bueno, seguimos. En cuanto a los cuidados del catéter subcutáneo, es importante explicarle al familiar la importancia del lavado de manos antes y después de su manipulación para evitar algún proceso infeccioso. También debemos recomendar que revise periódicamente la zona de inserción. Por eso es muy importante que para cubrir el catéter usemos un apósito transparente y indicarle al familiar cuáles serían los signos de alarma. Por ejemplo, si observa que la zona presenta enrojecimiento, calor local, si está indurada, si hay presencia de hematoma, también puede haberse salido el catéter o si observa salida de medicación por el punto de inserción, ¿no? Todos estos son motivos para el cambio del catéter subcutáneo y el familiar debe tenerlos en cuenta. Y no hay que mojar el catéter. Cuando el paciente realice la ducha, de preferencia, si puede utilizar un mango de ducha sería ideal, o realizar baños de esponja y previamente se le debe indicar de que debe proteger el catéter con una bolsa de plástico o un film, ¿no? Como les dije, si es que aparece una reacción local como eritema, edema, o se observa que hay una reducción en la absorción del medicamento, si en el caso cuando utilizamos infusores, en este caso se debe cambiar el catéter subcutáneo. En cuanto a la administración, como les dije, nosotros colocamos aquí un conector, entonces le indicamos al paciente que antes de administrar el medicamento en bolo, debe de hacer la desinfección del conector con alcohol, eh, haciendo movimientos giratorios durante unos 10 a 15 segundos para desinfectarlo correctamente y luego después recién puede hacer la administración del fármaco. Las jeringas que debe utilizar deben estar rotuladas y se utiliza una por cada medicamento y se le debe indicar que estas jeringas deben cambiarse cada 24 horas. Y es muy importante que al finalizar la administración del medicamento en bolo, el familiar inyecte 0,5 de solución salina, esto para evitar que el medicamento se pierda, ¿no? Aquí en la extensión del catéter, ¿no? Si no administramos esos 0,5 de solución salina, vamos a ingresar una dosis incompleta del medicamento. Entonces, se le hace hincapié de que debe hacer esta administración una vez que ha finalizado la administración de la medicación. También es muy importante la educación al familiar respecto a la importancia de cumplir con el tratamiento médico en cuanto a la dosis del medicamento que debe administrar y también en cuanto a los horarios, ¿no? Y se le puede facilitar material educativo. Por ejemplo, encontré esta infografía sobre la administración de medicamentos en el domicilio, donde le hablan de la pautas para que sea una administración correcta, como por ejemplo que verifique la medicación que sea correcta, que verifique también la fecha de caducidad, en cuanto a la preparación también, que verifique las indicaciones del médico, que registre, en el caso de que utilice dosis de rescate, que registre esas dosis y lleve un diario y también que lleve en ese diario todas las incidencias que haya podido tener durante la administración del fármaco en el domicilio, ¿no? Como pueden ser de repente algún síntoma durante la administración o posterior o alguna incidencia con la administración del fármaco, ¿no? Para que se lo reporte al personal de salud. Y también vi esta guía, ¿no? Que es para el cuidador en casa, que también me pareció interesante, aunque la pueden encontrar en la guía técnica del INEM sobre gestión de cuidado de enfermería en implante y manejo de dispositivos subcutáneos. En este Excel han colocado por día la fecha y el cuidador coloca si es que ha utilizado un rescate, coloca si utilizó uno, dos o tres rescates y coloca la hora a la que los administró. Y si no colocó rescate, se marca aquí donde dice no. También registra si el paciente presentó alguna sintomatología, ¿no? Como náuseas y vómitos, si el paciente está haciendo deposiciones, porque sabemos que, por ejemplo, el uso de opiáceos produce estreñimiento.
Si el paciente tiene mucositis, si el paciente ha presentado escaras, se coloca la fecha de administración de la alita subcutánea y alguna observación, ¿no?, que pueda colocar. Todo esto lo maneja el cuidador en su domicilio, ¿no? Me pareció interesante y se podría adaptar a los servicios. En cuanto a los medicamentos utilizados por vía subcutánea, tenemos que estos requieren ciertas características, ¿no? Por ejemplo, deben ser hidrosolubles para su mejor absorción. Idealmente deben ser de pH neutro, de bajo peso molecular, como les dije, a mayor peso la absorción va a ser más lenta. No deben ser irritantes y tampoco se deben administrar soluciones oleosas. Entonces, ¿qué medicamentos pueden ser administrados por vía subcutánea? En cuanto a analgésicos, se utilizan para la terapia del dolor morfina, tramadol. También podemos utilizar antiespasmódicos como la iosina y la escopolamina. Y estos medicamentos también se pueden utilizar para mejorar o tratar los estertores premortem. La dexametasona también, que tiene diferentes usos. El midazolam para lo que es sedación, anticonvulsivante o cuando el paciente está con agitación. Tenemos neurolépticos como el haloperidol y la levopromacina, y el haloperidol también se utiliza para manejo de náuseas cuando es de origen central. Y otros medicamentos como la metoclopramida y el ondansetron que tienen función antiemética. ¿Qué medicamentos no deben ser administrados por vía subcutánea? El metamizol, el diazepam y la clorpromacina, ¿no? Ya que son medicamentos muy irritantes y no deben ser administrados por esta vía. Ahora les voy a hablar acerca del infusor elastomérico, ¿no? Como les dije, por vía subcutánea podemos administrar los fármacos en bolo y también en infusión. Entonces, cuando son en infusión, podemos hacer uso de estos dispositivos que vienen en diferentes modelos, también vienen de diferentes tamaños. Son dispositivos de uso único y que van a permitir la administración de medicamentos de forma segura, sencilla y controlada. No requiere baterías para su funcionamiento ni ninguna fuente externa de alimentación, ya que el infusor funciona a través de la retracción del elastómero, perdón. El elastómero es como un globo que está aquí dentro, tal vez espero que lo puedan visualizar. Aquí dentro hay como una especie de globo, ahí se coloca la medicación y ese elastómero se va retrayendo día a día de acuerdo a la velocidad del flujo del infusor, y esa es la forma en que funciona este dispositivo. Entonces, como les dije, existen infusores de diferentes flujos. Tenemos de 0,5 hasta 2 mililitros por hora. En mi institución utilizamos el de 0,5, que es para tratamientos de 8 días. Y la capacidad del reservorio son las de bajo volumen, como son los de 100 mililitros, y también podemos encontrar de alto volumen que llegan a ser de 550 mililitros. La desventaja de los infusores, bueno, es el costo, que no es un costo muy accesible, pero gracias al CIS, por ejemplo, en mi institución lo cubre el CIS. Y hay algunos factores que debemos considerar que pueden afectar su funcionamiento, como son, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Si hay mayor temperatura, la velocidad de la infusión también puede incrementarse, y en lo contrario, si hay disminución de la temperatura, la velocidad de infusión va a disminuir. Por eso es importante tener en cuenta, por ejemplo, cuando el paciente presenta fiebre, ya que esto puede incrementar la velocidad del infusor, porque el infusor tiene un restrictor de flujo que va pegado a la piel, y si el paciente tiene incremento en la temperatura, puede esto incrementar la tasa de flujo del infusor. También hay que considerar el diluyente. Usualmente utilizamos solución salina para la mezcla de los fármacos, pero también se puede utilizar en algunos casos dextrosa, y esto puede retardar la velocidad de infusión. La altura del infusor. Es recomendable que se coloque la carcasa, que es esta superficie externa, que se coloque la carcasa a la altura del restrictor. Ahora, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar dónde está el restrictor. También la presión atmosférica. A mayor altitud va a haber un incremento en la tasa de flujo y el llenado parcial del infusor. Todos estos infusores tienen una capacidad
determinada, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 100 mililitros. Si nosotros no llenamos el infusor a su capacidad total, lo llenamos parcialmente, esta alteración va también a influir en la tasa de flujo del infusor. En cuanto a las partes del infusor, este es el infusor que nosotros usamos en nuestra institución. La carcasa, como les dije, es esta superficie externa que es dura, es un material rígido y viene graduada para que el familiar pueda visualizar el nivel del medicamento, ¿no? Cómo va reduciéndose. En este caso viene graduada de 20 en 20 hasta llegar a 100. Luego tenemos el reservorio, que es este globo interno que tiene el infusor, que generalmente es de silicona y como les digo, una vez que se ha cargado el infusor, va a ir retrayéndose día a día hasta que se retraiga completamente. El puerto de llenado, que aquí lo tienen en la parte superior, pero hay otros modelos donde lo tienen a un costado del infusor. El clamp, la línea de perfusión, que es este de acá, que en nuestro caso usamos infusores con línea fotosensible, ¿no? Ya que los medicamentos que administramos, como la morfina, son fotosensibles, entonces utilizamos este tipo de infusor. Luego tenemos el filtro, que por lo general es de 5 micras, y este es el restrictor de flujo. Perdón, acá está. Este es el restrictor de flujo, el número 7. Este restrictor de flujo, como les dije, es importante que se mantenga pegado a la piel porque aquí tiene un capilar y esto está diseñado para funcionar a una determinada temperatura, generalmente de 33 grados. Entonces, para que tenga un adecuado funcionamiento, este restrictor de flujo debe pegarse a la piel del paciente y de esta manera vamos a favorecer la velocidad de infusión del infusor. Y finalmente el conector, ¿no? Que es este de acá, el número 8, que es una tapa tipo rosca. Ahora, por infusor elastomérico podemos administrar 1, 2 o 3 fármacos. No se recomienda mezclar más de 3, aunque hay algunas literaturas que presentan combinaciones de más de 3 fármacos, pero no es muy recomendable ya que hay un riesgo de precipitación de los medicamentos o inestabilidad de la solución. Y aquí hay algunas combinaciones posibles que se pueden utilizar si es que lo vamos a hacer con 3 fármacos, por ejemplo, un analgésico como la morfina, un sedante como el midazolam y un antiespasmódico como iosina o escopolamina, ¿no? En cuanto a midazolam, también se puede combinar con iosina y metoclopramida o con tramadol y iosina. Entonces hay diferentes combinaciones que se pueden utilizar. Estas son algunas, pero en la literatura pueden encontrar otras, pero son las que más se utilizan. En cuanto a la preparación del infusor, los materiales que tenemos que tener disponibles es el infusor elastomérico, que como les indiqué debemos seleccionarlo en base a la prescripción médica, ¿no? Tanto al volumen que vamos a administrar y al tiempo de terapia. La jeringa, que por el volumen que vamos a cargar es recomendable usar una jeringa de 50 o 60 mililitros o en su defecto una de 20. La medicación que vamos a utilizar para el infusor, un cloruro de sodio de 100 mililitros, guantes estériles, un campo estéril y si no lo tenemos podemos usar el campo el sobre donde viene envuelto el guante y la funda para cubrir el infusor porque como les indiqué se utiliza medicación fotosensible. En cuanto a la preparación del infusor, tenemos en primer lugar realizar el lavado de manos, la colocación de guantes, debemos hacer el cálculo del volumen total. Para esto tenemos que tener en cuenta el volumen de nuestro infusor. Por ejemplo, aquí tenemos un infusor de 100 mililitros y la indicación médica es que vamos a cargar 60 ampollas de morfina, lo que hace un volumen de 60 mililitros, y 10 ampollas de metoclopramida, lo que hace un volumen de 20 mililitros. Entonces tenemos aquí en medicación un volumen de 80 mililitros. Como nuestro infusor es de 100 mililitros, tendríamos que completar con 20 mililitros de cloruro de sodio. Incluso recomiendan adicionar 2 mililitros más por la extensión, ¿no? de la línea
del infusor. Se puede añadir hasta 2 mililitros más. En cuanto al siguiente paso, tenemos que cargar la medicación y no hay que olvidar retirar las burbujas de aire en la jeringa. Retiramos el clan y empezamos a cargar el infusor. Este es otro modelo de infusor. Aquí el puerto de llenado está a un costado. Una vez que vamos ingresando el líquido al infusor, vamos a visualizar cómo este globito se va inflando, ¿no? Y como les indiqué, el volumen restante se va a completar con solución salina hasta completar el volumen total del infusor. Es importante que verifiquemos el correcto funcionamiento del infusor. Para esto tenemos que visualizar en el conector del infusor, visualizar la gota que sale por ahí. Y de esta manera vamos a comprobar que está funcionando correctamente. Y lo conectamos al infusor, el infusor lo conectamos al catéter subcutáneo. Tenemos que verificar que el clan tanto del catéter como el clan del infusor esté abierto. Rotulamos el infusor con los datos del paciente y con los datos de la medicación, qué medicamento se ha utilizado, la fecha de preparación del infusor, y se debe cubrir el infusor con una bolsa opaca, que si no tenemos este tipo de bolsas podemos fabricar una. Por ejemplo, nosotros a veces utilizamos las bolsas que vienen para proteger las nutriciones parenterales, las reciclamos y utilizamos esas bolsas, o fabricamos bolsas en papel con el papel que viene, con el que se envuelven las gasas, ¿no? También podemos hacer uso de eso. En cuanto a los cuidados del infusor elastomérico, al familiar se le debe indicar que a las 24 horas debe de visualizar cómo se encuentra el reservorio del infusor, ¿no? Que es este globito. ¿Por qué a las 24 horas? Porque como en este caso la velocidad es de 0,5 mililitros por hora. Esto quiere decir que en 24 horas va a haber infundido 12 mililitros. Entonces, si lo visualiza antes, tal vez no note un cambio, pero ya a las 24 horas sí va a notar que el globito ha desinflado. Entonces, esto indica que está funcionando correctamente el infusor. Y también se puede guiar de, como les dije, en la carcasa viene graduado. También se puede fijar aquí en estos números para visualizar si está funcionando también adecuadamente el infusor. Debe comprobar con frecuencia que la línea de la infusión no esté acodada y que los clams estén abiertos. También se le debe recomendar al paciente que al dormir debe colocar el infusor a un costado. Nunca lo debe de colgar de la cama, ni tampoco lo debe colocar en el piso. Y debe evitar dormir boca abajo o del lado del catéter subcutáneo. También tiene que proteger el infusor al momento de bañarse, cubriéndolo con una bolsa de plástico. Se puede también usar esas bolsas Ziploc para colocar ahí el infusor. Y también hay que tener en cuenta la temperatura del agua, porque como les dije, el aumento de temperatura puede incrementar también la velocidad del infusor. Otros cuidados es que mantenga el infusor por encima de la cintura y que el restrictor de flujo esté pegado a la piel, ¿no? Por eso acá le han puesto una cinta. Y esto es, como les mencioné, debido a que el restrictor tiene un capilar que funciona a una temperatura determinada, que en este caso la temperatura corporal del paciente es la ideal, siempre y cuando no esté con fiebre. Por eso es la importancia de mantenerlo pegado a la piel. Pero esto es solamente en el caso de los infusores de bajo volumen, ¿no? Que son de 100 mililitros. En cambio, en los de mayor volumen, por encima de 250 mililitros, no se requiere este cuidado, ya que el receptor de flujo no requiere funcionar a esta temperatura, ¿no? Pero si es un infusor de bajo flujo, entonces sí es recomendable que el receptor de flujo esté pegado a la piel del paciente. En general, el paciente va a poder realizar las actividades diarias, pero debe evitar aquellos que puedan producir un incremento o una disminución de la temperatura corporal. Y también, si es posible, se le puede indicar al paciente que compre un cangurito. Se puede hacer una bolsita donde puede colocar el infusor para evitar exponerlo a la luz solar
y también protegerlo de otros factores, ¿no? Como la humedad, por ejemplo. Para reforzar todo esto, se le puede entregar al familiar material educativo. Por ejemplo, aquí encontré una infografía sobre los efectos secundarios de los opiáceos, ¿no? Se les puede entregar este material educativo para que refuerce el familiar la educación que le hemos brindado. También se pueden hacer unos trifoliados, ¿no? Aquí hay uno sobre cómo se administra la morfina por vía subcutánea. Este es otro de la unidad de quimioterapia del INEN, donde elaboraron un trifoliado de cuidados del infusor elastomérico. Es decir, podemos elaborar diferentes materiales educativos que puedan brindar un soporte al familiar, ¿no? En cuanto a los cuidados que debe tener tanto del catéter subcutáneo como del infusor. Ay, perdón. Bueno, para finalizar, cuando estuve haciendo la búsqueda bibliográfica encontré este pensamiento y me gustaría compartirlos.